gente, muy buenas noches. Así arrancamos el programa número 10 de la segunda temporada de Tinku y 90.1, un espacio radial pensado en la promoción de la lectura. El programa de hoy está dedicado a todos los papás que leen cuentos a sus hijos antes de dormir. Y bueno, hoy por ejemplo, ¿qué traemos, señorita Lola? Les cuento. Hoy tenemos una entrevista de lujo. Vamos a charlar con Carla Paredes. Vamos a conocer una editorial argentina de libros de ciencia para chicos. Una editorial súper original, Yamique. ¿Cómo? Yamique. No, pero contanos bien la editorial. La editorial Yamique, no se vayan, porque una vez que conozcan esta editorial no van a querer dejar de comprar sus libros. Libros de ciencia. Para chicos. Yo traje uno. Sí. Que hoy estuve leyendo. Tapa fucsia, ilustraciones muy llamativas. Pero mira el título. Invita a leerlo. Preguntas que ponen los pelos de punta. Sobre la Tierra y el Sol. Ahí está. Bien. Está buenísima. Por ejemplo, ¿a dónde se va el sol durante la noche? A ver, ¿nos fijamos? ¿Será cortito? A ver, buscar. Bueno, mientras le cuento a la gente. Dale. Le cuento que también vamos a traer hoy en Vidas para ser leídas. ¿A quién? A ver, al señor. Al padre de los títeres. Hoy es un programa también dedicado a los padres, porque se viene el Día del Padre. Y vamos a tener al padre de los títeres, que es Javier Villafañe. Muy bien, entonces vamos a esperarlo, que ya vamos a contar a la gente una mini biografía que preparamos de Javier. ¿Encontraste la respuesta? Encontré la respuesta. Qué grande, a ver. Repetí la pregunta. Es larga, interesante y tiene ilustraciones, está muy buena. Pero básicamente la pregunta era ¿a dónde se va el sol durante la noche? Y el libro nos responde que en realidad el sol no se va a ningún lado, sino sos vos quien se esconde de él. ¿Sabés por qué? Porque la Tierra es muy voltera. Mientras da vueltas alrededor del Sol, gira sobre sí misma como si fuera un trompo. Y para dar esa vueltita se toma su tiempo, un día entero. Mirá vos, bueno, interesantísimo el libro, interesantísimas las preguntas también que hacen, y son las que hacen los chicos, me parece, ¿no? Interesantísima va a ser la entrevista también. Bueno, esperaremos entonces. ¿Y ahí estamos con la entrevista? Estamos. A ver. ¿Les cuento? Contanos un poquito, interiorizarnos un poco, a ver quién vamos a entrevistar hoy. ¿Yamique? Ediciones Yamique es una editorial argentina manejada por una física y una bióloga empecinadas en demostrar que la ciencia no muerde y que puede ser disfrutada por todo el mundo. Desde el año 2000 publican libros informativos de manera original y divertida. Sus directoras son Ileana Lotterstein y Carla Paredes, con quien vamos a comunicarnos esta noche. Buenas noches, Carla, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, buenas noches. Bueno. Hola, buenas noches, Carla, ¿cómo te va? Bienvenida. Y bueno, bienvenida a Yamique a través tuyo también. Gracias. Contanos cómo surge Yamique, ¿por qué deciden publicar libros de ciencia para chicos? Bueno, en realidad, como dijiste, Ileana es bióloga y yo soy física, así que, tenemos un gusto especial por los temas científicos. Sí, claro. Las dos fuimos formadas en ciencias, somos licenciadas. Bueno, la realidad es que nos encontramos en la vida estudiando las dos una especialización que es periodismo científico. Así que, había como mucho deseo de contar y de transmitir también esto tan lindo que uno tiene y siente, que es cuando entiende por qué suceden las cosas, ¿no? Cómo son o cómo funcionan o por qué se comportan de determinada manera. ¿Y el nombre de Yamique cómo surge? ¿Tiene alguna historia? Es muy llamativo eso, ¿eh? Yamique es un desafío, claro. Yamique me importa. Sí. Yamique surgió en plena crisis en el año 2000, 2001. Uh-huh. Era un momento en que las editoriales chicas prácticamente ya no existían, quedaban muy poquitas que resistían, la mayoría habían sido compradas o se habían fusionado en editoriales muy grandes. Y por otro lado salió al mercado Yamique con un solo libro, o sea, nosotros teníamos un libro escrito, que lo queríamos hacer nosotras y la realidad es que científicamente empezamos a preguntar a gente por ahí, amigos de amigos, que íbamos llegando, algún distribuidor de libros, algún librero, y nos decían nos dijeron desde, es imposible salir al mercado con un solo libro, si no invierten en publicidad no van a vender ni un libro,
jamás te van a abrir cuenta de cliente en una librería teniendo un solo título. No era muy optimista el panorama. La verdad que nadie nos decía, bueno, sí, háganlo. Sí. Salvo la gente que veía el libro, que era como que le gustaba y decía, ay, está buenísimo, esto a mi hijo le encantaría, pero bueno, siempre uno sabe que alrededor hay un deseo que tiene más que ver con el deseo, digo, que con una mirada objetiva. Sí. Así que bueno, y en un momento dijimos, bueno, o se lo ofrecemos a otra editorial, a alguna editorial, digamos, no, nosotros no éramos una editorial en ese momento, o bueno, o decimos ya vi qué y nos animamos. Y bueno, y medio que quedó el nombre ahí. Y ahí surgieron. Sí. Y se animaron, pero qué bueno. Tanto hicimos el chiste y a mí qué, Y era así, surgió así. Sí, está bueno. En ese momento, viste, decías, ay, qué bueno, mirá si alguna vez nos toca tener el teléfono y decimos, ¿y a mí qué? De hecho, ya pasa y siempre alguien, si se engancha alguno, siempre nos responde de alguna manera. Tendrán varias anécdotas, seguro. Contanos, por lo general hay un prejuicio con esto de lo científico como algo aburrido, difícil. ¿Cómo logran ustedes romper con esta idea a través de sus libros? Sí, está el prejuicio y digamos, es un poco prejuicio y otro poco es real. O sea, la realidad es que cuando el científico especialista en algún tema le piden por ahí que cuente un poco de qué va su trabajo, qué está haciendo, suele ser, no siempre, pero bueno, en general es bastante incomprensible o entra mucho en detalles y se hace aburrido. Sí. Entonces, bueno, digamos, siempre digo, bueno, hay que ver quién te lo contó, si era alguien que se dedica a hacer divulgación, que se formó en lo que tiene que ver, bueno, con contar la ciencia, no solo en saberla y entenderla. Y nosotros construimos los libros desde la pregunta siempre, ¿no? Desde lo que creemos o lo que percibimos o lo que nos dijeron, digamos, que a alguien le puede interesar saber. No es tanto lo que queremos contar, sino lo que nos parece que un pibe y un adulto, ¿no? Quiere saber, es decir, qué sé yo, digo, ocurren estas tormentas tremendas y en general uno quiere saber cómo es que se forman piedras y por qué caen esas piedras tremendas. Uno quiere saber por qué el cielo se ve de determinado color, o por lo menos cuando lo sabe disfruta de eso, ¿no? De entender que se vea celeste, hay infinito, puedo quedarme todo el día contando cosas que a uno le gustaría saber. Sí, son miles de preguntas. Entonces, bueno, construimos nuestros libros pensando en eso, en qué es lo que a uno le gusta, qué es lo que a uno le interesa. No tenemos la necesidad ni el prejuicio a nosotras de tener que contarlo todo, ¿visto? O decir, bueno, si vamos a hablar de ese tema no podemos no hablar del otro. Sí podemos. Si el otro tema no es interesante, podemos, porque estamos haciendo libros que para que la gente lea porque quiere. Y Carla, contanos un poco cómo es el proceso para crear un libro. Ahora un poco lo estabas contando, pero decinos cómo arranca, digamos, la pregunta, dónde sale. Arranca, sí, solemos arrancar desde la pregunta, como desde algún tema que nos parece interesante, desde algo que sentimos que está como instalado, o que varias veces alguien nos hizo comentarios, o que despiertan interés. En general, o sea, todos nuestros libros rondan sobre algún tema, no son así como preguntas y respuestas tiradas al azar, eso no. Claro. Como que nos gusta esto de, bueno, profundizar en algunas cuestiones, ¿no? ¿Y los textos van surgiendo con las ilustraciones? Textos, armamos en general el esqueleto primero, lo que podría ser el índice, por decirlo de alguna manera, pero bueno, empezamos, a partir de ahí leemos mucho, leemos libros de divulgación, libros nuestros que como científicas hemos tenido que leer o quisimos leer, nos metemos en internet, como que entramos en una cosa así muy de empaparnos mucho del tema y muy guiadas por nuestra propia curiosidad también, no ahí por ahí como un rato muy libre de bueno, que las dos leemos, hablamos, bueno, eso sí lo hacemos nosotras, a veces pasa que es al revés, que por ahí viene alguien y tiene ganas de escribir un libro sobre algún tema, porque bueno, también percibe cierto interés o deseo de saber. Seguro. Escribe. Bueno, pero en general vamos como configurando un esquema, digamos, algo que decimos, bueno, podríamos contar esto y después de esto se podría contar tal otra cosa. Y una vez que tenés desarrollado todo ese material, ¿qué ves vos que los diferencia de otros libros de texto o de los manuales escolares, por ejemplo? Mira, de los manuales escolares todo, porque en realidad
siquiera miramos los contenidos de los programas escolares, digamos. En realidad es como algo que hacemos al final, cuando ya el libro está listo y publicado, sí, que tal vez sí tenemos como una página que es como más para docentes o bibliotecarios, y bueno, entonces ahí nos ponemos a mirar un poco qué temáticas tocamos y con qué otras cosas se podrían cruzar. Nuestros libros son muy abiertos, tienen cosas de la lengua, tienen cosas de la historia, digamos, nos gusta un poco esto de hacerla a la ciencia como abierta y más juguetona, digamos, que puede como dialogar con otras áreas. eso es lo bueno. Sí. Y nos divierte, que yo, y si se nos viene a la cabeza algún chiste que viene a cuento, o alguna anécdota que la chequeamos, viste, por ahí, o aquello, siempre hay alguien que te cuenta algo que está bueno, que te parece que es divertido contar. Y lo van incluyendo, digamos. Entonces en eso, también por lo que decía antes, no tenemos el prejuicio de decir, bueno, si no sé, si vamos a explicar esto, entonces hay que explicar lo otro, no. Entonces, bueno, en eso se diferencian mucho de los de texto. Y después, en cuanto a los otros libros de ciencia, bueno, a ver, una es que nosotras tenemos formación en ciencia y claro, siempre sí, hay como una mirada como que es como más abarcativa por ahí, algo que ya tuvimos nuestro propio proceso de aprendizaje, entendemos un poco cómo construimos nosotras mismas también nuestro saber y estamos muy atentas a no dar lugar a error, a que nadie se quede con una idea equivocada. Y después, tenemos el mismo diseñador que Javier Basile desde el principio. Ajá. Javier entiende mucho de qué va esta editorial y a mí que juega mucho con el humor y que es muy desacartonada. Entonces, bueno, siempre el diseño también lo charlamos, lo miramos, nos parece importante. El ilustrador, tratamos que, bueno, elegimos siempre gente que sentimos que además le gusta esta cosa de lo que está, o sea, que después te dice, sí, yo no sabía tal cosa, o me encantó esta historia de tal cosa, ¿no? Como que está más involucrado con lo que está leyendo, que juegue con el humor. Sí, eso es importante, porque rompe un poco, digamos, con la estructura típica del libro, pero bueno, esto es algo que se caracteriza de ustedes, digamos. Sí, nos divertimos haciéndolo. Eso es lo bueno. Carla, buenas noches. Cecilia te saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, en relación a lo que estaban hablando, yo acá estoy apasionada con el libro que trajo Gloria de preguntas que ponen los pelos de punta sobre la Tierra y el Sol. Sí. Y en relación a lo que venían hablando de las ilustraciones y demás, hojeándolo llego a cómo se siente la sensación térmica y una de las gráficas, situación, una nena preguntando qué trae el combo, sensación térmica, temperatura del aire, viento y humedad. Te puedo asegurar que yo no me lo olvido más ahora que es la sensación térmica y no sé si lo tenía muy en claro. Está bárbaro, me encanta y súper apoyo la idea que tienen de transmitir estas enseñanzas de ciencia tan piolas y me parece que apuntan a lo que vos estabas diciendo de un concepto sencillo, con humor y bien claro. Bueno, muchas gracias. Sí. Esta es mi repercusión y la repercusión en general de los lectores, ¿cuál es? La repercusión es muy buena, la verdad que tenemos como muchos seguidores, hay como, bueno, ya tenemos lectores de Yamiqué que se han hecho adultos, ¿no? Porque bueno, ya son más de 10 años, que incluso por ahí pasan, a veces nuestro espacio de contacto con los lectores es más en la feria del libro, pero bueno, son como seguidores, ¿no? Es decir, es muy raro que no tengan toda la colección de algún tema. O sea, preguntas que para la pregunta que estabas viendo, bueno, ese es el segundo, ya vamos por el cuarto. En general, hay como mucho, no sé, es eso, es la sensación de que de verdad tenemos lectores, ¿no? Que claro. Son lectores que eligen Yamiqué, aparte, como que les gusta el estilo. Tenemos muchos pibes lectores que tal vez no leen narrativa, no leen ficción, porque, bueno, no terminan de engancharse, y sí son muy buenos lectores de estos libros. Y después tenemos también muchos adultos fanáticos de Yamiqué. Sí, es que son libros para toda la familia. Acá hay 3, te digo. Gracias. Que nos mandan mail, viste, por ahí eso, incluso que los pibes ya crecieron, igual le siguen comprándolos, porque bueno, son como, o mismo nuestros libros están mucho en las bibliotecas populares, en las bibliotecas, entonces bueno, también esto de que los retiran, viste, que se los llevan para leer y que son libros que van quedando como en las casas, ¿no? Claro, o sea, sí. Siempre digo que es como lo de los mejores elogios que me han dicho, y muchas veces el libro va quedando en la casa, lo vas encontrando en distintos ambientes, pasó por la pieza de uno, después lo encontrás en el baño, después lo encontrás en la cocina, bueno, se leen en todos lados. Leídos.
Claro. Bueno, Carla, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, invitamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen a los libros de Amiqué, que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a ustedes. Igualmente, hasta Gracias. luego. Chao, Carla, gracias.